a ver cómo empiezan, a ver qué dicen. De qué hablan. Es un hombre que ha ocupado esta mesa y a quien nosotros le tenemos una estimación y un respeto por su formación de periodista, y quien fue invitado por el gobernador del estado para cubrir un área tan importante como es la comunicación social. Y hoy, estos son los temas que hemos empezado a tratar, porque finalmente Javier Corral, sus propuestas están en el escenario nacional. Bienvenido, Antonio Pinedo Cornejo, el jefe de comunicación social del gobierno del estado. Maestro, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos amigos. Toño, buenos días. Todavía, Toño, señor coordinador. Toño está bien. Oye, un coordinador, por favor. Tomando café. Claro, dentro del tomando café. Claro. Y en la tarde tengo planeado tomar un café. Hace mucho que no voy. Esta es una mesa de formalidades. ¿Todavía juega dominó? Sí, no. De repente los sábados con la mesa del dominó, ¿cómo no? No lo que quisiera porque no hay tiempo, pero eso a las 6, 7 de la tarde en un sábado es posible. En el gobierno también se juega dominó, pero cubano. No, es tan difícil. Hasta ahorita no he tenido chance, es bastante absorbente. ¿Qué tan difícil es manejar un área estratégica como es la comunicación social con Javier Corral en el gobierno del estado? Es una área de suyo complicada, y no del gobierno de Javier Corral, de todos los gobiernos. Nada más recordar que en la administración anterior hubo 5 coordinadores. Entonces eso te da, o les da a los radioescuchas, una idea de la complejidad del trabajo. Es un área muy importante porque, como dice el gobernador, gobernar bien es comunicar bien. En la medida en que fallemos en la comunicación, estamos fallando en dar a conocer, en que la gente conozca, entienda y apoye la labor del gobierno del estado, ¿no? Porque esa es la labor nuestra. Nuestra labor es que lo que el gobierno del estado está haciendo sea conocido, comprendido y apoyado por la población. Entonces eso es bastante complejo porque existe entre nosotros y la sociedad lo que llamamos los medios. Entonces esa relación es interesante porque tú tienes que a través de esos medios comunicar lo que quieres. Pero también otra de las complejidades que hay en el área de comunicación social de suyo, y no estoy hablando del gobierno de Corral, ni del de Duarte que tuvo 5, ni del de Reyes que tuvo un par, creo, también, o de, etcétera, de los últimos 4. Fíjate, ahí va diciendo. Bueno, yo soy el primero, ahí vendrán otros 3 o 4 más. Ya está jugando dominó, ahora sí. Entonces, todos han tenido sus complejidades, porque es como estar ser el relleno del sándwich. ¿Sí? O sea, por un lado tienes a los medios y por otro lado tienes a toda la estructura de gobierno que equivocadamente piensan que la labor de comunicación social es que la prensa solamente tenga loas y nunca tenga una crítica. Y eso es un error en el que hemos estado trabajando para que ellos entiendan que no habrá una crítica en la medida en que el trabajo sea, si no impecable, lo mejor posible, con la mayor transparencia, honestidad, entrega, etcétera, ¿no? La comunicación social no tendría ningún problema en ningún sentido si no tuviéramos las complejidades que tenemos en ambos lados. Al tener al coordinador de comunicación social de gobierno del estado, a mí me llama mucho la atención hacerle una pregunta muy directa. ¿Destruyo la información? La información es un bien público para la comunidad, es decir, el estar bien informado, no solamente del gobierno, sino de todo el espectro, es importante para la comunidad, para tomar decisiones. ¿Hay alguna limitante, y yo quiero preguntarle a usted directamente, ¿hay alguna limitante que ustedes tengan para algún medio o algunos medios al proporcionar información? Nunca. Por convicción, por mi formación de más de 40 años de periodista, y si lo hubiera, juro que ya se habría publicado. En esa convicción, ¿cómo defiende la comunicación social del gobierno del estado el hecho de esta organización de Encuentro Chihuahua,
es decir, de que no tuvo fines electorales y que en consecuencia pues sí hubo inversión de recursos públicos. Efectivamente no tuvo fines electorales. Mira, yo conozco al gobernador desde mucho tiempo hace. Era un muchacho de 17 años, joven, cuando estaba en la universidad. Y cuando fue por primera vez diputado federal en los 90, yo lo recuerdo de que uno de sus comentarios queja, comentarios un poquito frustrantes, era en el sentido de que Chihuahua estaba fuera del debate nacional. Y recuerdo al gobernador Fernando Baeza Meléndez decirme que el político chihuahuense era muy aldeano. O sea, es que tenemos un aldeanismo en la política, no estamos viendo el escenario nacional, no nos damos cuenta que somos parte de un concierto, de un país en el que debemos de participar todos y no estar esperando a que del centro vengan los presupuestos, las respuestas, los planes, incluso hasta la proyección de cosas que uno necesita, ¿no? Ya te mandan el plan. O sea, es ese centralismo que nos ahoga. De estos dos personajes los recuerdo así, de hecho con el mismo término, aldeanismo. Y Javier Corral siempre estuvo en la tesitura de que los chihuahuenses, Chihuahua, debería estar en el debate nacional. Digo, no en el centro del debate nacional, como pareciera en este momento, pero bueno, Javier Corral de alguna manera ha estado haciendo primeras cosas en muchos sentidos como gobernador en el país. De hecho, su posicionamiento en el estado de Chihuahua es menos bueno, lo vamos a poner aquí en estos términos, porque hay que hablar en positivo, que el que tiene a nivel nacional. A nivel nacional es respetado como una figura política pensante, con ideas, con una trayectoria amplia, con una trayectoria congruente. O sea, lo que Javier Corral dijo la semana pasada, lo dijo hace 20 años, 25 años. Toño, vaya, una cosa es la buena fe de tu declaración, solo política, nada personal, es la premisa. Y otra cosa es que estamos ingenuos, caray. Javier Corral ha tratado como aldeanos a la... No seas ingenuo. Ha tratado como aldeanos a la enorme mayoría de los medios de este estado, aunque ha tenido su aldeíta en el canal 28. Tiene su aldeíta, que es que se le puede llamar aldeíta o ejido. Todo lo demás ha sido aldea para Corral. Todo lo demás en el estado. Quizás sea porque mide muy bien su estrategia. Llega con medios enfervorizados en su contra por la baja de presupuesto brutal respecto al otro. ¿Y sabes a qué me refiero? Bueno, por supuesto, como todo mundo, llega a base de presupuesto, les pega al avispero, se calma, no hace caso, se mete en una estrategia semiautista con la aldea, excepto sus aldeitas, ¿verdad? Y luego deja pasar tiempo, se mueve en México, extraordinario el hombre, con una gran inteligencia. Ahorita está en la tesitura al año de su administración, de poder lograr una candidatura histórica con un movimiento en México histórico. Entonces, va a dejar a la aldea y a los aldeanos, a los que lo somos, o que no sabemos que no lo somos, los va a dejar con un palmo de narices sin necesidad de enfrentarlos, ya prácticamente los desairó. Imagínate que logre una candidatura nacional, ¿qué le va a importar que el tratamiento de aldeanos se le ha dado a la gran cantidad de medios de comunicación del Estado, Toño? Va a decir, bueno, adiós, me voy con mi imagen y posicionamiento nacional. Digo, por favor, esto es más electoral que el día del voto, Toño, por favor. No, pero tampoco seamos, vayamos más allá de los hechos y sobredimensionemos, ni tampoco seamos, llevemos el análisis, hay que tener la información completa. ¿Tú la tienes? Sí, y la vamos a platicar. Dice que en política percepción es realidad. Entonces, tu percepción personal, totalmente respetable. Pero también deberías de decir, bueno, yo percibo que nos tratan como aldeanos, yo percibo que, porque afirmar que está tratando como los aldeanos y dar por hecho que tu opinión es la opinión de los chihuahuenses, pues me parece un poquito irse lejos, Sergio. Yo tengo muchos años en este oficio. Bueno, creo que hay te recuerdo los dichos en el encuentro. Quiero referirme a la participación que más me gustó. Clara Hussitman. ¿Sí?
ella hizo una gran crítica a los partidos y a la ausencia de sociedad en las decisiones. Ahí todo el mundo dijo lo que quiso, no hubo restricciones, no puedes ponerle restricciones a un panel de esa envergadura, de ese tamaño. Hasta fumado. Bueno, ahí hubo una cosita ahí que no hubo quien le dijera a este señor, que ya tiene sus años, que ya muchos vean, bueno, pues respeto, además no va a hacer caso, y ni modo de llegar con la policía a sacarlo, ¿no? Entonces, en lugar de que el encuentro nacional fuera la noticia, pues la noticia iba a ser que llega la policía y agarra a Muñoz Ledo y se le va por fumar en un lugar. ¿Está violando la ley? Sí. Pero ciertamente te voy a decir una cosa, yo me di cuenta cuando lo leí, no me di cuenta en ese momento, lo hizo con mucha discreción, hoy estaba muy atento a las palabras, a las palabras y a los conceptos ahí vertidos, que fue una crítica al sistema de partidos, que fue una crítica a la partidocracia, y que por supuesto hubo quienes hablaron de frente único, pero Javier está hablando de frente único, no en el encuentro de Chihuahua. Frente amplio, no único, disculpa. Perdón, de frente amplio, no desde el encuentro de Chihuahua, lo está hablando desde que ganó, lo ha puesto como modelo de lo que puede ser el país para el 18, y lo ha dicho si tú buscas en las hemerografías de los periódicos o ahora con la nueva tecnología, los digitales, te metes a internet, vas a encontrar una cantidad inmensa de posicionamientos de Javier Corral al respecto, y no el mes pasado o antepasado, sino de hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, ¿no? Incluso su reforma electoral que acaba de presentar es algo no novedoso en el sentido de que no está inventando el hilo negro. O sea, las primarias están en Estados Unidos, la segunda vuelta está incluso en países latinoamericanos, claro. Y digo incluso en países latinoamericanos porque en el concierto mundial nosotros en Latinoamérica pues no somos precisamente punteros. Pero entonces lo que está planteando Javier en la reforma y el encuentro Chihuahua, que es un poco lo que Fernando Baeza reprochaba y lo que Javier también reprochaba del aldeanismo de los chihuahuenses, de los políticos chihuahuenses, fíjate. O sea, no hablaba Fernando Baeza del aldeanismo de los chihuahuenses como ciudadanos, como población, sino de los políticos chihuahuenses que no veían más allá de su estado, que no estaban viendo al país, que no estaban viendo que la presencia de Chihuahua en el debate nacional es importante. O sea, es importante que personas de ideas como ustedes, que estoy admirado del PAN, pues planteen ideas, planteen soluciones y que no vengan del centro las cosas. O sea, Chihuahua debe participar, Chihuahua, Sonora, Coahuila, todos deben participar, pero bueno, que haya empezado Javier Corral. Javier Corral es un político no fácilmente encasillable. Debemos de acostumbrarnos, es algo que se está olvidando, debemos de acostumbrarnos a que tenemos un político en el gobierno, de gobernador tenemos a un personaje que por su trayectoria, que por su postura histórica, por su biografía, ocupa un lugar en la política nacional y no un lugar despreciable. Es un político de nivel nacional. Su escenario político es el escenario político nacional, le es propio, lo conoce, lo domina. Para no dispersarnos mucho en el tema, partiendo de esa premisa, Toño, y reconociendo completamente esa característica de Javier Corral de su presencia muy fuerte, muy marcada en el país, allá en la capital, que de hecho es parte de lo que le ha generado críticas de abandonar Chihuahua como legislador. Señalo críticas que ahí están generalizadas, no las afirmo. Y partiendo de una premisa de que si bien el evento Chihuahua no haya tenido deliberadamente como estrategia planeada un objetivo político electoral, pero sí lo tuvo, digamos que como efecto colateral. Y a lo mejor no estaba planeada, a lo mejor no estaba pensado así. Y escuchando sus comentarios, no efecto, daño colateral. No, yo le llamo... Pero, momento, el asunto tiene que ver con una reclamación o recurso interpuesto por Morena e interpuesto por el PRI,
y que seguramente lo que va a tener que dilucidar es si todas estas expresiones de prohombres de nuestro país tuvieron que ver con alguna manifestación que pueda llevar a considerarse como electorera o electoral. A mí no me parece tan mal el asunto de que de pronto se tomen temas electorales por parte del Estado. Es una de sus funciones la democracia, lo decía yo ahorita. El asunto es que ya empezó la contaminación de un tema que podía haber sido mucho más de tono cultural democrático. Lamentablemente siempre las cuestiones se contaminan. Y hay otra cuestión, ¿por qué no invitaron a actores, es decir, que tienen cierta identificación, si ustedes quieren, con el tricolor, pero que también están en la consonancia de voces no tan uniformes respecto a la forma de llevar la política en México? No, sí fueron invitados los senadores. No asistieron, o sea, es que tú invitas y va el que quiere. O sea, al llamado a misa va el que quiere. Sí, claro. Mira, no fueron invitados los senadores, por supuesto, no confirmados ni no asistieron. De hecho, hubo algunas confirmaciones que posteriormente se cancelaron y luego nuevas confirmaciones, etcétera. Es que empatar las agendas de personajes de ese nivel, de esa envergadura, no es cosa sencilla. Creo que ahí Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, demostró un gran poder de convocatoria. Sí fueron invitados los senadores concretamente, los senadores, no tengo la menor duda, yo no participé propiamente en la organización del evento. Pero sí me enteré de muchos de cómo sucedió, y sí hubo invitados, por supuesto, de todas las corrientes. Por ejemplo, Doña Clara no es propiamente partidista. Alfredo Figueroa tampoco. Hizo un deslinde público. Claro. Para darle seguimiento, la primera pregunta que yo hice sobre la dificultad, si la responsabilidad de la comunicación social con Javier Corral. Javier Corral, el hoy gobernador de Chihuahua, ha sido un político que marca controversia. El jefe de comunicación social ha sido un periodista que marca controversia, ¿verdad? Por eso hablamos de marcar la controversia. Muy importado. Ya lo tuvimos aquí, conocemos la trayectoria, estuvo en esta mesa, ¿verdad? Provocando también algunos comentarios, reacciones. La situación en esta mesa de Antonio Pinedo a mí me parecía interesante, porque finalmente siempre hemos debatido, hemos discutido, pero hemos tratado de conciliar. ¿Hasta dónde hay que conciliar también en el gobierno del Estado? Porque hoy se habla de este foro, está efectivamente denunciado como peculado, sí, porque se utilizan recursos públicos, y obviamente lo que me llama la atención en ese momento son las políticas que anunció el propio gobernador para establecer foros como los que va a tener el Partido Revolucionario Institucional mañana y otros partidos como este. Nosotros decíamos hace un momentito que este tipo de encuentros me parecen interesantes para la elección de los próximos gobernantes, ¿verdad? A nivel nacional, hoy mismo Javier Corral es noticia ya por la propuesta de elecciones primarias, y aquí nosotros manteníamos una controversia. ¿Qué opina el jefe de comunicación social de esta posibilidad? Es decir, de que la ciudadanía ingrese a los partidos para tener decisión, para tener voz y voto, ¿verdad?, en las elecciones primarias. Bueno, esto está aprobado en Estados Unidos, es que es funcional. Definitivamente es funcional, enriquece el ámbito democrático. Este proceso de democracia en el país tan largo, de décadas, creo que en las posiciones y las iniciativas del gobernador de Chihuahua puede tener un gran avance. Sí, o sea, las primarias es un asunto que vamos a probar, a ver si somos capaces de realizarlo, porque yo lo que sí no comparto con Sergio es que nos digamos aldeanos nosotros mismos. Ni ustedes ni yo. Somos sencillos pero no tontones. Sí. ¿Cómo decía la India María? Soy guarín pero mexico, pero no, en la India era otro. Pero, sí, somos guarines pero mexicamos, ¿no? Ahí empieza el problema. Cuando nosotros jugamos al caso lleno de cangrejos mexicanos, ¿no? Cuando nos bajamos.
Pero el asunto a mí me llama la atención. A ver, ya está regulado la democracia interna dentro de los partidos. Se está discutiendo si se acepta o no se aceptan simpatizantes como candidatos en el PRI. Es decir, hay una tendencia a, y lo voy a hablar como lo creo, me democratizo para no desaparecer, ¿verdad? Y eso podría también sucederle también en lo interno al PAN. Pero creo que la ley electoral no necesita contemplarlo. Lo que sí necesita contemplar la ley electoral, y por cierto, ojalá que saquen el dictamen un poco a la socialización antes de aprobarlo, porque si no va a haber una bola de reclamantes, los que estudiamos el tema y los que no lo estudian, en cuanto a las candidaturas independientes, en cuanto a los recursos que se utilizan, en cuanto a una serie de situaciones que suceden dentro de las elecciones y que vuelven inequitativo el asunto. Y no nomás voy a hablarlo como lo mencioné en uno de los foros. De pronto se le exige a los independientes que cumplan con ciertos requisitos que no se les exige a los candidatos de los partidos, y de pronto se les exige a los candidatos de los partidos condicionantes que no se les está exigiendo a los independientes. Entonces hay que buscar siempre la equidad de todos los... Bueno, mira, primero un comentario sobre la apertura del PRI a candidaturas ciudadanas. Yo recuerdo muchas candidaturas ciudadanas del PRI. Sí. Incluso creo que uno de los aciertos de los años 70, 80 y ya no sé si 90, pero históricamente del Partido Revolución Institucional, y por el cual se mantuvo en el poder tanto tiempo, es porque postulaba a los candidatos que emanaban, por así decirlo, de la sociedad, sobre todo en las poblaciones más pequeñas. Eso es más fácil de hacer. Alejandro Ramírez, un candidato surgido de Canaco, es decir, muy aceptado de pronto y es llevado a la candidatura. Por ejemplo, pero te voy a poner un ejemplo en el que incluso testimonio y que es muy interesante. Jaime Bermúdez. Ajá. Jaime Bermúdez no había militado jamás en el PRI. De hecho no se consideraba priista, y un día que platicábamos, yo subdirector del Fronterizo, y que platicábamos sobre su candidatura, habló de la apertura que tenía el PRI para con la sociedad, o para candidaturas que no fueran propiamente de militantes, y se puso como ejemplo el mismo, ¿no? Que venía de apoyar a Pancho Barrio para ser candidato a la presidencia municipal, y lo había logrado además, él y Manuel Quevedo. Entonces, dice, yo soy ejemplo de don Jaime, yo soy ejemplo de que el PRI es abierto, de que, ¿sí? Entonces, siempre ha habido un axioma en el PRI, que la puerta es muy ancha, pero bajita. Chaparrita, pero muy ancha, cabe mucho. Más que se queda un poquito para pasar. Mi querido Toño, hablando de eso, pero no es aldeano, Sergio, pero no es aldeano, eres de Parral, y ningún parralense puede ser aldeano. Somos la capital del mundo, por Dios. Es tribal. Pero déjame decirte, la afectivación del aldeanismo no es un problema de quien la recibe, sino de quien la intenciona. Yo en lo particular me siento un ciudadano, soy parte de la comentocracia, si tú gustas, nada más al nivel de la delimitación del Estado, hasta ahí llega la influencia que pueda tener mi voz. No me siento como aldeano, me parece ridículo que alguien me intente tratar como tal, y por eso lo cuestiono. Javier Corral aldeaniza los medios de comunicación en el Estado, y lo digo categóricamente, aunque sea mi percepción. Al reducir su expresión al Canal 28, saludos a Sergio Valles, por cierto, ese es un tratamiento aldeanizado para Valles, no sé cuál sea el acuerdo con él directamente en lo financiero, pero también para el resto de los medios en Chihuahua. Javier Corral no se ha dejado entrevistar, lo hemos buscado, incluso yo te he dicho 2, 3 o 5 veces que cuando tengo el honor de entrevistar al gobernador, más de déjalo en 20, y sin embargo no hay respuesta. No las he contado, pero 25 me gusta el número. No hay respuesta. En ese sentido, bueno, más allá o más acá de la ironía, no, por Dios. Es una circunstancia de un tratamiento, a mí me parece, no sé, a no ser que como llega de debut y despedida, a lo mejor ya va a ser candidato a la presidencia, que bueno, yo voté por Corral y le reconozco su talento como ciudadano, así lo reconozco, pero bueno, el tratamiento es muy evidente, y la pregunta es muy clara, más allá de quién adjetiva o de quién no adjetiva en la estrategia discursiva,
¿Por qué nomás el Canal 28, señor coordinador de comunicación social? Hasta la fecha el gobernador exhibe esta preferencia brutal, y no el resto de los medios de comunicación del Estado. Te voy a dar un dato. La primera entrevista exclusiva que dio Javier Corral como gobernador se la dio a Radio Lobo, a Jonathan González en la ciudad de Chihuahua. O sea, no hay tal. Al diario Juárez le ha dado entrevistas exclusivas 4, las cuales el diario Juárez ha suspendido 2, y la tercera que hizo, pues nunca le escribió. Ahora, lo de aldeanismo. El calificativo fue de Fernando Baeza a los políticos chihuahuenses. O sea, para aclaración, porque has insistido tanto en lo de aldeanismo, porque podría quedarse en la radioaudiencia la idea de que el gobernador Corral aldeaniza Chihuahua. Esa es una idea que tú expresaste. O sea, como argumento. Por supuesto, pero clarificarlo, porque al rato ya va a venir en todos los periódicos trato como aldeanos. Javier dice que los chihuahuenses son los aldeanos. No. Sergio Armendari dice que los chihuahuenses son los aldeanos. El gobernador ni los trata como aldeanos ni los quiere aldeanos. Vamos a hacer una pregunta. Y el que habló de aldeanismo político fue Fernando Baeza, y de los políticos. Sí, claro. O sea, habló de su clase, de él y de los demás. O sea, que se encerraban en Chihuahua y que no veían, ya no digamos al mundo, no veían a México. Hay que ver a México. El otro fenómeno, Antonio, el otro fenómeno que tiene que ver con, me la paso en México porque estoy haciendo gestiones en favor del Estado de Chihuahua. Hay demasiada rumorología, y hay que mencionarlo, de que si el gobernador está tanto tiempo o no aquí. Es decir, la realidad, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo? El gobernador obviamente pues es la figura representativa del gobierno en general del Estado de Chihuahua, y obviamente tiene que ir aquí o allá a representar al Estado y hacer las acciones necesarias. Pero realmente, en un parámetro general, ¿cuánto tiempo le dedica a estar en viaje? Mira, esa es una idea que ha cundido en los medios de comunicación, y si nosotros estuviéramos aclarando y desmintiendo todas las imprecisiones de los medios de comunicación, necesitaría días de 27-28 horas, claro, y nada más dedicado a eso, y yo procuro dormir por lo menos 3-4 horas. Entonces, el gobernador va a México las veces que son necesarias, pero ahí te va. Por supuesto que ha estado más en Juárez que en México. En Juárez. Por supuesto. Porque a Juárez viene prácticamente todos los lunes, y a México no necesariamente va cada semana. Va cada vez que necesita. ¿Por qué? Porque todo está concentrado en México. Tristemente. Mira, vamos por la televisión y radio pública como una OPD, un organismo público descentralizado. Tiene que ir a México porque ahí es donde le van a autorizar las frecuencias. O sea, está centralizado, pero ustedes están viendo a que Javier Corral va a México, que tal vez una vez a la quincena, no está, o 3 veces por mes, más o menos, y lo que Vox Populi, y te comento, Vox Populi no, medios de comunicación. Y mira, yo soy parte de los medios de comunicación desde hace muchos años, y desde hace muchos años tengo perfectamente claro que no necesariamente somos Vox Populi. Eso de que somos los voceros de la sociedad, deberíamos de serlo. Es una labor muy importante la de los medios de comunicación, pero también tenemos medios de comunicación que lo que hacen es desinformar. Entonces es bien complejo, ocupa bastante tiempo el estar mentido. Pues no es mentido, pero por lo menos estar difundiendo la posición. Mira, tenemos lamentablemente, y nos encantaría mucho que fuera diferente, nos está faltando periodismo de investigación. Te voy a poner un ejemplo de lo que me encantaría que hicieran los periódicos del estado de Chihuahua, los medios. Se habla, por ejemplo, no se te va a meter en Honduras, a sabiendas. Para eso está aquí. Era la última adjudicación de medicamentos, estos los 80 millones a Egro, ¿sí? Ya entró Función Pública sobre una investigación por las denuncias periodísticas. Claro. ¿Sí? O sea, yo, incluso como parte del aparato oficial, digo, acá Nico, iba a decir otra cosa, no, pero acá Nico está bien, ¿no? Acá Nico está bien. A ver, aquí hay que verlo, ¿no? O sea, a mí me encantaría que un periódico me documentara
y me pusiera ahí con documentos para que se actuara. Claro, en consecuencia, porque el gobernador dijo en pre-campaña, en campaña, en transición y como gobernador que al ineficiente lo corre, pero al que le meta la mano al cajón, lo mete el bote. Entonces, claro que en este quinquenio va a haber quien le meta la mano al cajón, pues claro. O sea, no te voy a decir que es una condición humana, pero es que el problema que tenemos es sistémico, ¿sí? De ahí la importancia de los encuentros como Chihuahua. De ahí la importancia de entrar al debate nacional, de ahí la importancia de señalar que uno de los grandes problemas del país es la corrupción y la impunidad. Eso es muy importante lo que pasó en el encuentro de Chihuahua. La inversión que hizo Chihuahua, la inversión que hizo el gobierno del Estado es muy poca para los beneficios que puede traer, no para Chihuahua, para el país. ¿Por qué tiene que ir el gobernador? ¿Por qué Manuel Bernardo vivía en el Regis y no en Chihuahua? No, porque él conocía que... pero vivía en el Regis cuando era gobernador. Sí, claro. O sea, yo no recuerdo nunca que le dijeran, oiga señor, usted, ¿cuándo visita Chihuahua? Nunca. Eran otros tiempos, eran otras circunstancias, pero él sabía que el centro de las decisiones del país estaban ahí, estaba gobernando para Chihuahua, desde donde podía traer recursos, etcétera, etcétera, para Chihuahua. Mira, te pongo un ejemplo así. La primera audiencia pública en la ciudad de Chihuahua, Javier no estuvo presente, porque traíamos un problema financiero muy grave, porque imagina tú un estado como Chihuahua que tiene un presupuesto de 62,000 millones de pesos al año y que te dejan 22 millones de pesos en caja. Hasta 61,800. No, pues, tienes un gasto de 5,000 millones al mes, más o menos, y tienes 22 millones de pesos en caja. Entonces, ¿qué pasa? Mitch le dice al gobernador, te recibo a las 12 del día de lunes. Se va a México a resolver un problema que era pagar la quincena. Fue el 14, creo, el 13. Era tener dinero para pagar en los próximos días a los maestros, a los del sector salud, que son los más amplios sectores de la burocracia. Tanto el magisterio como el sector salud son miles. Entonces, pues sí, hay que ir a México por esos problemas. De ahí la importancia del encuentro de Chihuahua, de ahí la importancia de cambiar paradigmas, de que no sea el centro el que decida las cosas, que participemos, que entremos al debate nacional. O sea, los chihuahuenses, tenemos chihuahuenses muy brillantes, como los de aquí de la mesa, como ustedes cuatro. O sea, necesitamos que, por favor, den sus opiniones y demos nuestras opiniones todos como chihuahuenses. Toño, yo sí no quisiera... Y participemos en ese debate. No quisiera desaprovechar la oportunidad de que estás aquí sentado. Voy a dar un giro radical al tema porque pues el que está aquí sentado es Toño Piñero, no el gobernador del estado. Y yo sí quiero preguntarte, ¿qué tan conveniente es realmente, y lo digo, es mi opinión, yo creo que el Estado debe gobernar, para eso está diseñado, para eso está creado, no debe meterse a operar un medio de comunicación, porque ¿cuánto de tu tiempo te distraes, por ejemplo, en lugar de atender a medios convencionales que operan en el día? ¿Cuánto tiempo de tu vida de trabajo te distraes en atender los medios propios? Cambio 26, las cápsulas de Puntualizando, las cápsulas que hacen para televisión. Y otra pregunta quizá todavía más delicada y más de fondo hacia un periodista. De un periodista es un periodista. ¿Cómo le haces para decidir sobre una exclusiva que tienes del gobierno del Estado, de un tema fundamental, y que está en tus manos decir si se la das a los medios tradicionales, convencionales, o te la guardas para Cambio 16? No, nunca. Cambio 16 no tiene ninguna exclusiva. Tú puedes ver, revísalo. Puedes revisar. Bueno, primero te voy a responder cuánto tiempo dedico. El sábado al filo de las 11 de la mañana, entre 5 y 10 minutos. Y los martes debería de dedicar como una hora a la mesa de información. No lo estoy haciendo nunca, lo he hecho desde que la iniciamos. Cambio 16 sí me quitó tiempo al inicio. El primer Cambio 16, al ver yo que no arrancaba, porque estaba yo armando equipo, etcétera, al ver que no arrancaba, me encerré un domingo, creo que fue 20 de noviembre, era fiesta, vamos checando si es efectivamente el 20 de noviembre o el 16 de septiembre, no me acuerdo, no tuvo que haber sido el 20 de noviembre.
me encerré en mi oficina y luego me di cuenta que no tenía internet, es pésimo el internet en Palacio de Gobierno. Entonces pedí un espacio y me ofreció el secretario particular, Pepe Lobano. Esto es una exclusiva, esto es anecdótico y interesante. Y a ese primer cambio de decisión le dediqué de las 10 de la mañana a las 11 de la noche más o menos. Del domingo, en un solo día lo hice. Y estuve haciendo cambios 16 como, no estoy seguro, pero como por 10 o 12 números. Y al principio me quitaba una buena parte de jueves y una buena parte de viernes. Cuando digo buena parte me refiero, por ejemplo, 2 tardes de 4 o 5 horas, ¿eh? 2 tardes de 4 o 5 horas al principio, porque además se hizo y se está haciendo con el personal que existe, no se contrató nuevo personal, salvo ahora que pusimos una editora para salirme yo. Pero desde que llegó la actual editora de Cambio 16, yo dedico exactamente lo que te dije, como unos 10 minutos a revisar la portada y a veces menos porque, por ejemplo, hoy estoy aquí y me van a mandar mañana a las 11 del día más o menos, entre 11 y 12, la portada que es la única que reviso y la cabeza que es la única que a veces cambio. O cabezas de portada, básicamente. Entonces no me queda tiempo. Y te platico de puntualizando. Puntualizando, ya al aire, nunca me quitó tiempo. Puntualizando me quitó tiempo para articularlo. Yo a las 6 de la mañana, a más tardar, ya estoy revisando monitoreos. Entonces, cuando decidí que teníamos que apurar puntualizando, porque era una decisión que ya tenía tomada, y que no habíamos articulado, lo único que hice fue, por espacio de más o menos una semana, estar en gobierno a las 7 de la mañana. Cuando yo a las 7 de la mañana todavía estoy en mi casa leyendo, estoy trabajando en la computadora, pero en la casa, no es de hecho desde las 5:30 más o menos ya puedes tú estar revisando monitoreos. Entonces como de 5:30 a 7:30 yo hago mucha lectura de información, de noticias. Esta semana fue menos el tiempo que dediqué a esa labor de estar viendo qué se está publicando en el país, en el estado, perdón, y me fleté alrededor de 1 hora. Y después de que ya quedó como yo quería, porque habíamos planeado que fuera 3 minutos, entonces de repente los muchachos de ahí de radio me lo hacían de 5 minutos, me lo hacían de 2 minutos, pero no el primero lo hacíamos de 3, pero yo dedicaba esa hora y ya me ponía a trabajar en otras cosas, a las 8 ya estaba yo en otras actividades, y ya cuando afiné, y lo afiné en una semana, yo le dedico a Cambio 16 0 tiempo. ¿Cómo miden el beneficio? Es decir, no podemos dudar que seguramente Cambio 16 es el periódico que tiene más tiraje, ¿verdad? Que obviamente le cuesta a los chihuahuenses, pero ¿cuál es la efectividad? ¿Cómo la miden? Porque muchas de las veces llegan informaciones, caray, sobre todo si pasamos con las encuestas en los procesos electorales, ¿no? Que les vaya a fallar o algo. ¿Cómo se mide esto realmente, la efectividad de Cambio 16 y lo que están haciendo en materia de comunicación social? No tenemos mediciones confiables para la prensa escrita, no en Chihuahua, en el país. Es más, no en el país, en el continente. No tenemos medición, no tenemos forma de medir el impacto real de los medios de comunicación. Pero sí tenemos forma de saber si nos están leyendo, de saber si se está cumpliendo la función. Y los periódicos que llegan, por ejemplo, a pequeños poblados, que además muchos se van a pequeños poblados o a la periferia de las ciudades, en la sierra, por ejemplo, en la sierra te devoran el Cambio 16 y se lo pasan de mano a mano. Y tenemos reclamos. ¿Cuántos ejemplares, perdón? ¿Cuántos se imprimen cada semana? 100,000 cada semana. 100,000. Y lo hace el gobierno. Y son muy pocos. No, se licitó y lo ganó Diario de Chihuahua. Diario de Chihuahua, que es parte de la organización Diario de Chihuahua. Bueno, no te irrites, solo política, no es mi propósito alianizar. No soy un tipo que maneja el discurso como comunicador, nada más. A veces tengo la impresión de que tú en tus orígenes has sido distinto como eres hoy. Todos tenemos una biografía que nos condiciona, todos. Y en los cambios de los roles, que son transitorios todos y efímeros hasta que nos vamos a la tumba, sufrimos o vivimos
una serie de cambios de personalidad o de conducta, sino de personalidad por lo menos de conducta. Tengo la impresión de que hay cierto vedetismo en ti, en el manejo de este procesamiento mediador que tiene, no sé hasta qué punto, lo desconozco y a lo mejor ni me interesa, con el gobernador Corral. Esto de que presumas de que un periodista, un comunicador, te busque 20 o 25 veces, no sé qué quiere decir. No presumo. No sé qué quiere decir. La verdad es que en tu función de comunicador social, deberías por lo menos decir por qué no se acepta una invitación al diálogo con el gobernador cuando tú eres el mediador. No entremos en un punto de agenda que te hemos solicitado y que ha sido ineficiente o deliberadamente no conductor. Pero tengo la impresión de que te indigesta un poco el poder. Algún día estuviste con los otros y algún día criticaste y ahora te da un poquito de ¿Qué indigestado el poder, Antonio? No. Sería ridículo, ¿eh? No, sí, claro que sería ridículo, hombre. Mira, yo, bueno, si tú me ves vedette, totalmente respetable, ¿no? Es tu percepción, es tu idea. Bien, ¿no? No creo que tengas los atributos físicos para ver. No, para nada. No fue presunción, por supuesto que no. Lo que fue incluso fue autocrítica, que sí no he podido responder a tu petición de conseguir una entrevista con el gobernador, muchas veces, porque a lo mejor no es cierto que 20, pero sí varias, sí bastantes. Por inquietud periodística legítima, sí, al coordinador de comunicación social, ¿no, Antonio Pinedo? Mira, el gobernador atiende más o menos de prensa nacional, más o menos tiene tiempo de atender de prensa nacional, más o menos yo diría que una de cada 8 peticiones. Y de prensa local, yo creo que anda más o menos, yo creo bateando más bajo, una de cada 10. No, mira, a mí no me indigesta nada, no... Ven, Chihuahua. O sea, no traes guarura. Yo te voy a prestar esa cosa. No traigo auto, vine en Uber. Bueno, y además, ¿te lo robaron otra vez? Viajo en línea comercial. No. Se descompuso el vehículo de la coordinación desde hace como 5 meses. Es un vehículo no tan viejo, es un 2008, pero muy corrido. Y simplemente no le han encontrado, y tengo como 6 o 7 meses sin vehículo. Y viajo en línea comercial, o sea, en un ómnibus o en un chihuahuense. Yo no vería una vedette ya subiéndose a un camión ahí en segunda y No. Así de mínimo. No, eso es aplicarse a la realidad. A ver, ¿sí? Yo quisiera hacerte una pregunta. No, yo quisiera responderle porque adelante. El barroquismo verbal de ser es casi churrigueresco. Pero fui brutal en el barroco. Churrigueresco. Jamás me sentí por mi No fue brutal, hombre, te lo agradezco mucho. Mira, en serio, te agradezco mucho la sinceridad. Te agradezco mucho la sinceridad. Sí, no me sentí agredido. Me sentí incomprendido, eso sí, pero no agredido. Porque si expresiones he tenido yo de comunicadores, sobre todo de la ciudad de Chihuahua y hasta de dueños de comunicación, es que nunca habían visto en los pasillos o salir de su oficina o con la puerta abierta a un coordinador de comunicación social. Y yo no voy a la casona, voy al pam pam, y yo no veo una vedette, y la casona era el lugar, ya no digamos de los coordinadores de comunicación social, sino de los grandes beneficiarios de los presupuestos de comunicación social a los medios de comunicación. La casona era su ámbito natural, y pues yo voy a las puertas del pam pam, así como que vedette, no mucho, se me hace que yo pensé que era estético lo que te decía. Te digo que eres, el asunto está en y eso es grave en periodismo, el asunto está en sobredimensionar o en que opiniones personales percepciones personales las llevas al extremo. No políticas, las llevas al extremo, ¿no? O sea, siempre que te dicen, por ejemplo, oye, con todo respeto, estás súper espérate para ahí viene el guamazo. Un guamazo, ¿no? Entonces,
tu estilo, no, respeto. No, pero es tu estilo. No, tú tienes un estilo muy padre, ¿no? Así, sí, un coloquio, pericia, paráfrasis. Entonces uno que está muy atento a hacerse, ¿no? Así, a ver, ¿qué me va a decir este cuarto? De repente no lo captas y entonces pues ya, repíteme la pregunta. Yo conozco a Antonio Pineda y lo conocemos no solamente hoy como jefe de comunicación social, sino como periodista, como dueño de la revista, como empresario periodístico. Y la verdad me parece interesante cuando mencioné sobre lo del vehículo, y qué bueno que usted lo pudiera precisar, se dio la información de que le habían robado un vehículo allá en la sierra, ¿no? Por la situación de inseguridad, y la verdad es que en el Estado ha crecido la inseguridad, y obviamente con ello se detiene el desarrollo definitivamente de esto, por eso lo comentábamos. Por el otro lado, a mí me gustaría comentar, porque ya estamos prácticamente finalizando el programa. Por cierto, te lo invitamos a desayunar. Porque sí es, el programa se llama Desayunando y usted puede decirle al señor gobernador. Voy a aprovechar porque somos un gobierno austero. Perfecto, porque además el que no se queda como que se siente mal, y nosotros sentimos que usted se siente muy bien con nosotros. Siempre. Además porque Sergio monopolizó la conversación el día de hoy. No, pues es un grupo, es una metáfora. Yo tengo una pregunta directa. A ver, Javier Corral es además de un tribuno, es un periodista de origen, desde que era pequeño. Y Javier Corral es un hombre que como periodista o como parte de los medios fue un individuo muy respetado, muy querido, hasta que llega a gobernador y empieza una controversia, obviamente por la situación comercial que prevalecía con los medios de comunicación. La actitud del gobernador, en corto, y si se puede conocer, respecto de los medios, ¿cómo los ve? ¿Cómo él dice, estos cuates otra vez me pegaron, etcétera? ¿Cómo él es receptivo a la crítica? Sí, Javier Corral ve a los medios como un ámbito que es propio, los conoce, claro. Ve a los medios, los quisiéramos ver, y también yo, los quisiéramos ver más críticos, pero críticos en el sentido de crítica fundamentada, investigada. Sí. Pero también los medios es un negocio que tiene que seguir sobreviviendo, y una de las partes de ese negocio es lamentable o necesariamente el recurso que proviene de los gobiernos. Sí. Por publicidad. Claro. Siempre ha sido muy preciso con este concepto. Por publicidad. No por chayo, no por esas cosas, sino por publicidad que debe democratizarse. Sí, se está haciendo, De hecho, lo que estamos ahorita estudiando, planeando y sobre todo con organizaciones como el INAI y Fundar es la regulación de la asignación de publicidad oficial, de tal manera de que no exista discrecionalidad. Mira, en el pasado reciente, en el sexenio de Duarte, había medios de comunicación que recibían una cantidad increíble de dinero y otros que no, o muy poca o razonable o nada. Y no respondía a ningún criterio. Nosotros hoy por ejemplo, ahorita que Sergio hablaba sobre que el 28 es afín y que el 28 que vamos a ver cuánto es la millonada. Métete a la página de Transparencia hoy y vas a ver lo que el 28 ha facturado. Sí, o sea, no es algo que se tengan que esperar a que alguien lo descubra. Está en la página de Transparencia de Comunicación Social. Entonces, ¿cómo ve Javier Corral a los medios? Los ve, los quisiera ver con más trabajo de investigación, pero los ve con mucho respeto, pero distingue muy bien entre a quienes y también yo, o sea, y también tú y todos, claro. Y todos los que estamos en este medio. En este medio sabemos quién es quién. Claro. O sea, yo tengo 40 años en este cuento y por supuesto que quién es chayotazo, quién es un asunto. Y por ejemplo ahorita la aseveración de que soy una diva de Sergio. No, pues, yo hablé de vedetismo. Vedetismo. Lo que pasa es que bueno, vedetismo, diva. Con lo que digo, dije vedetismo. Okay.
Vedetismo, correcto, está bien la precisión. Pues yo Qué bueno que eres, ¿no? yo me siento entre amigos. Claro. O sea, me siento en una mesa de café rico. Así es. Sí, yo pienso que tenemos, no sé, el licenciado Martínez. No te voy a comprometer, no. No. A lo que voy es a esto. Mira, la crítica que más recibo yo de columnas políticas y de articulistas es que todo se me resbala. No de Vedet. Ahorita no, Vedet no, es la primera vez, ¿eh? Bueno, eso marca la diferencia. Lo que más dicen es que todo se me resbala. Dicen que soy dicen, nos han dicho que soy tontejo, ¿no? Jamás. ¿Nunca presumir eso? Jamás. No lo presumo, pero bueno. El columnista se salió de sus estribos, ¿no? Y yo entiendo por qué salió de sus estribos. Concretamente, este portal pues dejó de recibir 7 millones de pesos al año, perdón. Pues claro que se sale de sus estribos. Entonces, claro que insulta. Pero a lo más que había llegado era a decir que como en realidad verdaderamente, y esto es en serio, la crítica especulativa no me afecta. A mí lo que me preocupa es la crítica fundamental. Mira, por eso te puedo decir, yo quiero que hoy mismo, ojalá ayer hubiera salido, ya se diera a conocer el desglose de cómo se gastaron los 246 mil pesos delincuentes de Chihuahua. Para mí eso es importante. Sí. Yo quiero que pronto se aclare lo de Ebro. Para mí eso es importante. Pero no es importante que un columnista político me diga que se me resbala todo. Porque además no se me resbala todo. Porque además tiene un costo de la vida. ¿Qué pasó con eso? 3. Sí. Así decir que se resbala todo, por Dios. Eso es. A mí me gustaría, finalmente, señor Pinedo, sí, todo tiene una responsabilidad, es una alta responsabilidad, accidentes y cosas como estas, es cualquier actividad de la vida, y esto, bueno, pues, lo comprendemos. Quisiéramos encargarle, con toda atención y respeto, que busque una entrevista para esta mesa de trabajo con el señor gobernador, y que pudiera sentarse donde usted está en este momento, para platicar sobre los problemas de Chihuahua, pero también sobre los avances de Chihuahua, por supuesto. Sí. Una de las cosas que es el propósito, no hemos podido lograr, tal vez también porque yo no he sido lo suficientemente persistente, aunque no es un asunto que haya desechado, y lo he comentado mucho con Javier hoy, necesitamos más atención. Sí, me dice también a ¿no? Es usted uno de los hombres más cercanos al gobernador, definitivamente. Sí. Lo eres. Bueno, en fin, el asunto está en que sí me comprometo a que esté aquí, pero aquí, con X y Z, con Montillo, sí, cumplir este compromiso que no he podido. Es que no te creas, se atraviesan las cosas y es complejo, no es fácil empatar agendas. Entonces, y además las agendas se mueven con mucha facilidad. El presidente Enrique Peña Nieto le mueve la agenda al gobernador de un día para otro. Claro. Voy el miércoles, y luego de repente, no, voy el miércoles. Y, ¿cuándo viene el presidente, perdón? Tenía planeada una visita y luego la suspendió, por eso es que lo hago el comentario. Voy tal fecha, y luego se empieza a preparar y gobernador mueve su agenda, y luego entonces, oye, no, todavía no. ¿Pero usted va a venir? Sí, claro, sí va a venir. Muchísimas gracias al maestro Antonio Pinedo Cornejo, director de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias. Hoy vamos a romper un poquito la estructura del programa. Despedimos, nos comimos el tiempo, tenemos que ir a publicidad. Como siempre, el agradecimiento de siempre, gusto de tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Sergio Armendáriz. Al contrario, muchas gracias, Antonio Pinedo. ¿Qué se siente saludar a un aldeano? ¿Cómo? Es que... No. Vedet, es que iba a decir Diva, pero... No, Vedet. Gracias. Gracias. Noticias. Jorge Martínez. Muchas gracias, Héctor Javier. Muchas gracias, señor Pinedo. Muchas gracias, Francisco Ortiz Bello. Muchas gracias con la presencia de nuestro vicepresidente, efectivamente, esta mañana, el señor Quirbona. A nombre de Presidencia y Dirección General de Mega Radio, con la compañía gata de Antonio Pinedo,
que una vez más ocupa esta mesa, nos da muchísimo Además, gusto. con el mismo talante de antes. Sí, claro. A mí me da muchísimo gusto. Como conductor, Claro. no va a ser mi talante. No, y además lo hace muy bien. Por algo estuvo aquí. Relax. Gracias a nombre de todos. Hasta la próxima semana, si el creador no dispone de otra cosa. Un placer, gracias.